Y ya nos preparamos aquí en el 95.3 Tiempo XFM para compartir el regreso del Preguntame, que yo le pregunto. ¿Cómo le va, contador Gustavo Peretti? ¿Todo bien? Todo bien, señora, por lo menos muy buenos días. Aquí estamos para hacer el Preguntame que yo le pregunto. Arranquemos con el Preguntame que yo le pregunto. En primer lugar, hacer un comentario. ¿Qué manera de haber cambios que se produjeron en el verano? Una cosa que uno dice prácticamente insólita, porque por ahí suelen esperar que arranque marzo, más de actividad comercial, el retorno luego de las vacaciones, pero la verdad que no han tenido respiro en este verano. La verdad que es así, la DGI tiene esa costumbre de hacer modificaciones o cerca de los vencimientos de los impuestos o a fin de año, para complicarle la vida a la gente y a los contadores. Eso es así históricamente, como quien dice. Así que, bueno, trabajando, leyendo, aprendiendo, esto no tiene descanso la cabeza, porque es todo el tiempo aprender, reaprender, ver qué modificaciones hay todo el tiempo, hay novedades. En ese sentido, el otro día hablábamos de blanqueo y moratoria, Gustavo. Ahí explicabas en su momento en qué situaciones es conveniente hacer blanqueo, que si mal no recuerdo era cuando se quiere hacer un tapón fiscal y para que no se investigue para atrás, y por otro lado la moratoria cuando hay justificación de los bienes. Ahí, y después vamos a remarcar eso, porque acá por ejemplo llega una pregunta que dice: ¿qué pasa en el caso de una pareja separada de hecho que debe realizar el blanqueo con bienes a nombre de los dos? Bueno, lo primero, lo llamado blanqueo, en realidad el nombre es una declaración voluntaria de bienes que hace el contribuyente. En primera instancia, ¿cuándo conviene el blanqueo, la declaración jurada de bienes, y cuándo conviene la moratoria? Vamos a empezar por lo segundo. La moratoria es más conveniente cuando el contribuyente lo que ha hecho es la omisión de la presentación de las declaraciones juradas, pero con sus ingresos puede justificar las variaciones patrimoniales. Entonces, si el contribuyente puede justificar de qué manera ingresaron esos bienes o con qué fondos ingresó esos bienes a su patrimonio, lo más conveniente es hacer la presentación de las declaraciones juradas originales que no presentó y realizar una moratoria, que puede ser con pago de contado con un 15% de descuento, o con un pago de cuenta y 60 cuotas, o un pago de cuenta y 90 cuotas. De acuerdo a cuál fuera la capacidad de pago del contribuyente, elegirá la opción. Claro, cómo va a pagar depende de la capacidad de pago. O de cómo a él crea conveniente que va a ser el pago, de acuerdo a esas tres opciones. A los beneficios que se obtienen, por ejemplo, pagando de contado. Sí. ¿Hay beneficios pagando de contado? Tiene el 15% de la quita del capital por pago de contado de la moratoria. ¿Qué se recomienda? No, o sea, eso lo va en función del contribuyente. A mí me parece que de las tres opciones, a mi juicio, la más conveniente es la de dentro de las 60 cuotas, porque, digamos, en la curva de intereses, ahí es donde menos se nota entre las 36 y las 60 cuotas, porque si se va a las 90, termina pagando una cuota similar en 60 cuotas, con lo cual ya el beneficio prácticamente se licúa, y el pago de contado, a veces tener esa suma de dinero, a lo mejor se hace un poco más pesado. Y es decir que las cuotas que se establecen son fijas. Son cuotas fijas con el interés del 1,5% mensual. Y bueno, en función después con la inflación, que dicen que va a venir bajando, pero que no se está dando, bueno, dicen que se está dando, pero con la inflación que estamos viviendo, eso por ahí se nota en el bolsillo. Así es. Y en lo que, para completar la respuesta, en el caso del blanqueo o de la declaración jurada, declaración voluntaria de bienes, conviene cuando el contribuyente no puede justificar con sus ingresos las variaciones patrimoniales, entonces realiza esa declaración, ese blanqueo, con lo cual hace un tapón fiscal y no se lo investiga para atrás. Claro que sí, tiene que pagar un porcentaje que es más alto, que es en el caso de los inmuebles un 5% sobre la evaluación, no fiscal, sino sobre una evaluación que se hace en función del precio de mercado de ese inmueble. En el caso del efectivo, cuando se declara la tenencia de moneda,
se lo hacía a un costo del 10% hasta el 31 de diciembre pasado o el 15% ahora hasta el 31 de marzo, con lo cual es bastante más oneroso. Sin embargo, con lo que eran colocaciones de dinero en el exterior, ese 15% era, o el 10 o el 15% era muy conveniente porque generalmente eran ganancias que no habían sido nunca declaradas, entonces tenían que haber sido grabadas el 35% esas tenencias de dinero y pagan el 15%. No así en el caso de la tenencia de inmueble, donde ya es más complicado de que un contribuyente tenga en efectivo, a veces es el valor del 5% del bien a valor de mercado, porque el inmueble es un activo fijo y a veces no se tiene esa liquidez y se hace un poco más complicado en tener esa suma de dinero, aparte que pagarla de contado. Dicho esto, cada uno ve cómo está en su posición fiscal y elegirá de las opciones cuál es la que más conviene. En el caso de la pareja... Acá voy a repetir la pregunta para recordarle a la gente, porque puede haber muchas personas que se encuentren en esta situación. La consulta que nos llegaba concretamente, ¿qué pasa en el caso de una pareja separada de hecho, que debe realizar, es decir, que no se han divorciado, que debe realizar el blanqueo con bienes a nombre de los dos? Claro, acá lo que ocurre es lo siguiente: la ley del impuesto sobre los bienes personales dice que los bienes que son gananciales, ¿no es cierto?, van en cabeza del marido siempre, que están en nombre del marido, entonces van el 100% del bien, el tributa el marido. Distinto el cambio cuando los bienes están a nombre de cada uno de ellos por separado, en ese caso lo va a tributar cada uno de los cónyuges, porque son contribuyentes distintos ante la DGI. Pues por el 50%, supongamos que hay un ejemplo de una casa y son una pareja que está separada, como dicen acá en el ejemplo. El 50% lo debe blanquear digamos el hombre y el 50% la mujer. Según como esté en la escritura. Si está en la escritura, puede ser así. En el caso de los automóviles está el 50 y el 50, a veces también, y según cómo aparezca en la DGI la adquisición de ese bien. Suponete un auto que está comprado a nombre de la mujer y la AFIP va a estar por el 100% a nombre de la mujer. Entonces el contribuyente va a ser la mujer. Lo mismo si está a nombre del esposo. En el caso de que ya en la DGI aparezca como el 50% a nombre del esposo, el 50% a nombre de la mujer, es decir, que ya los titulares son los dos, ahí sí es lo mismo, cada uno va a ir por el 50%. Depende de cómo está registrado. Claro, pero si el bien está registrado al 100% el nombre del esposo, sigue siendo un bien ganancial, pero va en cabeza del esposo. Así es desde el punto de vista tributario. Sigue habiendo una confusión patrimonial. Hay muchos casos de esto, Gustavo. Y a veces es muy difícil dividir cuáles son bienes propios, cuáles son bienes gananciales, porque digamos, desde el punto de vista del impuesto sobre los bienes personales se divide entre los bienes propios de cada uno de los cónyuges y de los bienes gananciales. Pero a veces es difícil separarlos porque hay en el matrimonio una confusión patrimonial. Entonces, a veces fácil, a veces complicado esa división de bienes. Muy bien, Gustavo. La primera pregunta dio para bastante, ¿no? La primera pregunta dio para bastante. Hay muchas cosas relacionadas con esto, pero vamos a pasar a otra cosa. Estamos en el Preguntame, que yo le pregunto aquí, le pregunto, ¿ya rige la obligatoriedad para el pago electrónico del monotributo o no? Sí, desde la categoría F en adelante ya están obligados desde ahora. Anteriormente desde la categoría H y luego se modificó, y la categoría F en adelante ya están obligados. Desde la categoría E en adelante ya están obligados. A partir de mayo se suma la categoría D, y a partir de noviembre el resto de la categoría, que serían A, B y C. Eso ya tienen toda la obligación de hacer el pago electrónico. Y lo mismo sucede con el tema de la factura electrónica, que de la F en adelante ya están obligados hasta el momento desde ahora. A partir de julio ya están obligados la categoría E para todo lo que sea facturación a responsables inscriptos. Y el resto estarían obligados a partir del año que viene. Hasta ahora no están obligados, pero del año que viene ya serían
obligatorio el tema de la factura electrónica para el resto de la categoría. Yo le aconsejo a la gente que se vaya ayornando a la factura electrónica porque es algo que es prácticamente inminente. Y lo mismo con el pago ya electrónico, porque ya ir teniendo esa gimnasia va ayudando para cuando sea obligatorio. Bueno, la verdad que quiero decir algo, quiero destacar que Gustavo la agenda está acá, no escribe nada, se acuerda de todas las fechas. Mire que hay fechas para acordarse, está bien que está en la práctica diaria de lo suyo, pero he visto y puedo dar fe de eso, que cuando va a algún lado y escucha las informaciones, automáticamente las registra. No lo he visto nunca tomar apuntes, a menos que sean... El único día que lo vi tomar apuntes fue el otro día cuando hizo la cobertura ahí en el Salón Blanco Municipal para acordarse de las cifras que estaban ofreciendo cada una de las empresas para la licitación de la obra de subnivel. Después no lo he visto escribir ni fecha ni nada, así que sorprendente. Y por otro lado, la última pregunta que tengo por acá: ¿cuáles son los plazos para ver si estoy en la categoría de monotributo que tengo? ¿Sí? Si estoy bien. Hubo modificaciones, esto tiene que ver con que hubo modificaciones en cuanto a las categorías, se realizó esa recategorización. ¿Ya terminó ese plazo? ¿Cómo es? Acá me estaban preguntando. Sí, cuando se hizo esa modificación, la reglamentación de la AFIP decía que había hasta el 20 de enero para ver la categoría en la que estaba. La AFIP bajó una categoría de oficio y luego cada contribuyente debería ingresar y ver si esa categoría era la que correspondía o hacer una modificación de datos y poner en la categoría que correspondía. Eso fue, desde mi punto de vista, poco prolijo de parte de la AFIP. Para mí debió haber dejado que cada contribuyente ingresara directamente y se registrara en la categoría que correspondía, y antes de largar tener aceitado todo el sistema de cobranza también, porque la verdad que hay gente que pagó un importe pero que le correspondía el otro. En los hechos, la DGI ha dicho que hasta el 31 de mayo pueden surgir diferencias entre lo que es la cuenta corriente de monotributista y autónomo y lo que verdaderamente le corresponde pagar a cada contribuyente. Hasta esa fecha, si lo que le correspondía pagar al contribuyente era más de lo que pagó, va a poder pagar la diferencia sin ninguna clase de intereses. Pero fue muy poco prolijo porque fue un cambio legal a fin de año en donde los sistemas de cobro no estaban adecuados, se han suscitado diferencias de pago, la gente que no sabía qué hacer, donde iban a Rapipago no tenían los sistemas adecuados. La DGI había largado un simulador para pagar en donde te emitían los segurones para hacer los pagos con la diferencia. Cuando iban al Rapipago o al pago fácil no te los tomaban, lo único que se pagaba bien era a través del pago electrónico, donde fue inmediata esa modificación. Pero los bancos, a través de estos sistemas de cobro, generaban esas diferencias que hasta el 31 de mayo hay fecha para que, una vez que estén todos los sistemas adecuados, se pueda regularizar como corresponde. O sea que la respuesta sería: ¿hasta cuándo tiene tiempo de ver si está bien la categoría que está? ¿Hasta cuándo? Era hasta el 20 de enero. ¿Ya pasó? Con lo cual ya pasó, pero yo pienso que si hacen una modificación de datos no va a haber grandes diferencias. ¿Por qué? Porque ha habido una desprolijidad total en lo que hizo la DGI en cuanto a la modificación de la categoría, en donde hay gente que no tiene, digamos, la conducta esa de estar permanentemente con los contadores y todo lo demás, así que tendré que hacer la modificación de datos lo antes posible y regularizar esas diferencias antes del 31 de mayo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Silvia. Vamos a seguir aceptando más preguntas para este Pregúntame que yo le pregunto. Muy amable.